Buenas noches. Lo que se le ha criticado al mensaje a la nación, al Congreso, del presidente Humala, quizás sea sin embargo, su mayor virtud, es decir, el mayor defecto del discurso del presidente Ollanta Humala ha sido paradójicamente, pues, su mayor virtud. Es decir, que no haya sido un discurso político, con medidas así espectaculares, sino un discurso enumerativo de programas, de avances, incluso hasta tedioso, ¿no? No cabe duda que el gobierno sabe qué es lo que quiere y sabe a dónde va en algunos temas, por lo menos. Por ejemplo, en el terreno de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, es claro que ese es su gran norte. Y bueno, para eso, dijo el presidente, pues ya se ha creado el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que maneja un conjunto de programas de alivio temporal de la pobreza, pero ahora además el gobierno es claro que esos programas tienen que ser complementados con programas de desarrollo, programas que no solo programas asistencialistas que parchen el problema, sino que transfieran capacidades tecnológicas para que los campesinos puedan incrementar su producción y sus ingresos y salir de la pobreza por sus propios medios y no recibiendo simple y llanamente dinero o alimentos del Estado, que además es una forma indigna, ¿no es cierto? Pero en esto último, en los programas productivos, el gobierno, el propio mensaje del presidente ha sido muy tímido. El presidente habló de agrorural y de Foncodes, pero los programas de agrorural, por ejemplo, apenas alcanzan a 50.000 familias, dijo el presidente, llegarían a 70 y tantas mil el año 2013, cuando en la sierra rural, como sabemos, hay 2 millones de familias aproximadamente. Es decir, el impacto de esos programas productivos es mínimo. Y a esas 2 millones de familias se les podría llevar las tecnologías de sierra productiva, que no son caras, si riego por aspersión, etcétera, si es que repriorizamos la cantidad de programas que se enumeran. Hay un montón de programas que ha enumerado el presidente y que no parecen francamente realmente prioritarios o esenciales, ¿no? Muchos de ellos se podrían simplemente suprimir. Pues necesitamos una política masiva en este asunto. Varios sectores, por ejemplo, plantean acciones multisectoriales para atacar la pobreza en el mundo rural. Pero estos programas dan la impresión de que se superponen. Por ejemplo, desde el propio MIDI se habla de llevar agua potable, luz y comunicaciones simultáneamente, digamos, al área rural. Está muy bien, por supuesto. Foncodes tiene planteamientos más o menos similares. Desde el Ministerio de Vivienda, desde el sector vivienda, estoy simplemente hablando de lo que dice el discurso, ¿no? Se lanza un programa llamado Hábitat Rural y otro llamado Tambos, que en realidad parece que son lo mismo, pero que pretenden también resolver problemas de agricultura, distribuir semillas, etcétera, junto a resolver problemas de agua y desagüe. Es decir, se necesita centralizar, racionalizar, planificar mejor todos estos esfuerzos. Alguien tendría que tener el manejo, quizás el propio MIDIS, pues. Y sobre todo, repetimos, llegar masivamente a todas las familias rurales, quizás en el plazo de 3, 4 años, con un programa de mejoramiento productivo. Si el propio presidente condujera personalmente ese programa de esas tecnologías, de la difusión de estas tecnologías en la sierra, seguramente recuperaría su base social y política, se reconectaría con su base, con los pobres. De esa manera, pues, afirmaría la gobernabilidad. Eso es algo que está faltando. Bueno, queda claro también del discurso que el gobierno entiende perfectamente que el crecimiento económico sostenido, dice, el crecimiento económico sostenido es indispensable para reducir la pobreza, lo ha dicho el propio presidente. Y sabe que eso depende de la inversión privada, pero insiste en proponerse el fortalecimiento del rol empresarial del Estado a través de Petroperú, Electroperú y ENAPU. Sin duda, pues ahí hay una contradicción, ¿no? Y ni siquiera se habla de incorporación de Petroperú en la Bolsa de Lima, por ejemplo, ya no se habla de eso.
para que haya mayor participación del capital privado, sino que se habla, ha dicho el presidente, de la participación complementaria del sector privado para el desarrollo de proyectos de inversión. Bueno, el presidente recordó que el gobierno ha lanzado un agresivo programa de concesiones por 10.000 millones de dólares hasta el 2013. Y efectivamente eso es verdad, pero también es verdad que nada de eso se ha movido hasta ahora. Los proyectos están paralizados, sea por falta de decisión, de capacidad ejecutiva. Y en ese sentido, pues se necesita contratar profesionales de primer nivel, bien pagados. Hay que poner un esfuerzo en eso. Nada de eso se mencionó. Sí se habló de algunas, de otros aspectos de la reforma del Estado que también son importantes, aunque no sabemos con qué profundidad se ejecutarían. Habló el presidente de que la cartera potencial de inversión minera ascendería alrededor de 30.000 millones de dólares en los próximos 5 años, pero quizá le faltó resaltar la importancia de la minería para el desarrollo nacional. Bueno, del discurso también quedó claro que el gobierno sabe lo que quiere, aparentemente por lo menos lo que quiere hacer en el tema de los conflictos sociales, la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad. Ha pedido facultades para legislar en materia de reestructuración de la policía, organizaciones criminales, etcétera. Queda claro, además del discurso y de lo que sabemos, que el gobierno se ha propuesto combatir la minería ilegal y el narcotráfico, quizá con mucha mayor decisión que los gobiernos anteriores, y lo que está sin duda muy bien y nos alegra mucho. Y la idea pues es implantar el Estado de Derecho en todo el territorio, el Estado legal. Pero ese mismo principio debería ser aplicado pues al campo de los conflictos sociales. El presidente ha anunciado una nueva institucionalidad para las industrias extractivas y sostuvo que es posible tener una minería con licencia ambiental y social. Pero pudo aprovechar pues para explicar por qué ahora él sí cree que esto sí es posible también en el caso de Cajamarca, ¿no? Su confesión, hasta ahora no la ha hecho, su explicación. Anunció un nuevo sistema de prevención de conflictos asesorado por el PNUD, confía en el diálogo, pero el diálogo no funciona si es que el gobierno no es firme en conseguir que se procese a los líderes violentistas y si no, digamos, no se esfuerza en castigar, en que el sistema logre castigar los delitos que se cometen en algunas protestas sociales, lo que supone pues una estrategia común con el Ministerio Público y el Poder Judicial, que de alguna manera ha comenzado con el juzgamiento en sedes judiciales alejadas de los hechos. Pero en fin, este es un tema que no se desarrolló, no se habló de esto, que es fundamental a nuestro juicio, considerando sobre todo esta nota de Moody's, que es esta calificadora internacional de riesgos, que señala que el cambio de gabinete ministerial por segunda vez durante el primer año del gobierno de Yantumala afecta de manera negativa la calificación crediticia del Perú, advirtió la agencia de medición de riesgos Moody's, porque estos cambios ministeriales, dice, representan un reconocimiento implícito en parte del gobierno peruano de que no ha sido eficaz la estrategia para abordar el conflicto social, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vamos a estar precisamente con el ministro de Economía, aunque sea vía telefónica, para comentar este asunto que acabo de señalar. Vamos a estar con la ministra de Educación, Patricia Salas, y con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, para hablar de esta nueva, digamos, institucionalidad ambiental, extractivo ambiental, que ya estaría lista. Regresamos.